Muy buenos días. ¿Cómo están? Algunos bien. Bien. Primero que nada, feliz día a todas las madres que están presentes con nosotros hoy día. Dios les bendiga de manera muy especial por medio del Señor Jesucristo. Es muy apropiado después de ver las marcas de una iglesia saludable, la serie que estuvimos viendo antes, luego ver un libro que se trata de la iglesia saludable, pero en temas puntuales de la vida de una iglesia, y es lo que estamos viendo en 1 Timoteo, nuestro estudio, nuestra serie que comenzamos el domingo pasado. Comparen un poco las dos imágenes. Observen un poco. Ambos son rojos. Ambos son amargos. Ambos son consumidos. ¿Qué pensarían si les dijera que el Tanakh es lo que necesitan porque eso les va a permitir disfrutar mejor la vida? ¿Qué pensarían? Y si les dijera que las únicas vitaminas que necesitan para sostener una vida saludable es Tanakh, ¿qué me dirían? Me dirían, prueba tú primero. Aquí, médico, toma tu propia medicina. Aquí tenemos algo que definitivamente no te puede dar salud, más bien fue introducida debido a la plaga y problema de ratones. En cambio, hay un plato que sí te puede dar salud y muchas propiedades que producen una mejor calidad de vida. Una porción pretende eliminar vida, la otra porción pretende aportar a la vida. Está súper claro, ¿no? ¿Lo entendemos? Sí, lo entendemos. Aunque seguramente hay algunos niños que dicen, para mí la ensalada sabe igual que el otro plato. Seguramente sí, algunos dicen sí. O dicho de otra forma y mirado de otra perspectiva, una de las alternativas que vemos en pantalla da vida y libertad donde se puede mover libremente, mientras la otra alternativa restringe y bloquea. Mirando el mismo concepto en un sentido, pero de otra perspectiva, de otra mirada, uno te limita, uno te acusa, uno te bloquea y el otro te da salud y otro también te permite andar libremente. En el pasaje de hoy veremos el contraste entre la ley y el glorioso evangelio. Y en parte tiene que ver con el propósito de cada una de esas cosas, la ley y el glorioso evangelio. Tal como vimos en la imagen anterior, y también en esta, una te bloquea, uno en un sentido solamente te dice algo está mal, tú estás mal, y en un sentido es para frenarte, y el otro te permite mucha libertad. Entonces vamos a ver en el pasaje de hoy ese contraste. Lo que vimos en el pasaje anterior del domingo pasado, y una vez más, hermanos, aquí es donde vemos la ventaja de la predicación expositiva, donde vamos en orden, vamos viendo en orden, pasaje por pasaje, entendiendo que cada pasaje se va construyendo encima de lo que vimos anteriormente. Entonces, demos gracias al Señor por hermano Lucho, que la semana pasada hizo un buen trabajo de ayudarnos a ver ese fundamento, que Timoteo fue encomendado de parte de Pablo a ser en un sentido el pastor por sobre los ancianos y decir, en tu iglesia en Éfeso hay algunos que están enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios. Y Pablo dijo, obviamente el evangelio no solamente para la salvación, pero el evangelio también produce un fruto de amor genuino y también la transformación de la persona. Desde su conciencia, su corazón y incluso una fe real, no una fe fingida. Ese fundamento obviamente es necesario para entender lo que vamos a estar viendo hoy, que en parte es el contraste a todo eso que Pablo dijo, Timoteo, no dejes de predicar la sana doctrina, la enseñanza, el evangelio, la obra de Cristo, porque eso te transforma, es tu vida. Cualquier otra alternativa
es mucho menos que vida que Cristo da. Importante. Por lo tanto, Pablo decía que no enseñen otra doctrina, otra idea, que no presten atención a otras cosas. Todo lo que vimos la semana pasada. Y al final decía en versículo 4, cualquier cosa que no sea de edificación de parte de Dios. Se dan cuenta que la obra de Dios es de edificar. La obra de Dios es de aportar. La obra de Dios es de transformación y crecimiento en el tiempo. Rápidamente ahí podríamos detenernos a masticar ese concepto en cuanto a ¿y cómo vamos en el tema de crecimiento? El Señor Jesucristo vino a salvarte, no simplemente, convertido nada más. ¿Convertido a qué? A seguir creciendo en transformación y madurez del Evangelio. Madurez no simplemente, tengo fe en chiquitita. El propósito del Señor es para que vayas creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Solamente en Cristo hay salvación, perdón y vida nueva. Solamente en Él. No hay otro camino. No hay otro Salvador. Pablo está enfatizando eso y diciendo para una iglesia saludable nunca pueden sacar el ancla del Evangelio y Cristo. Nunca. Porque el precio es muy caro en cuanto a lo que va a pasar al fundamento, la esencia, el corazón de nuestra fe. Recuerdan también lo que vimos en versículo 5, la enseñanza bíblica produce el amor verdadero en el corazón del que cree. El amor. Y decía, el amor nacido o el amor que viene de un corazón limpio. Conocimiento del Señor Jesucristo te produce un corazón limpio. ¿Qué significa? Renacido, regeneración, lavado, purificado, todo eso. Habla también de una buena conciencia. Una buena conciencia. No una conciencia que te acusa de que tú dices una cosa y vives a lo contrario. El poder de Dios en nuestras vidas es de unir para que el testimonio sea uno, para lo que digamos sea uno, es decir, integridad integral de lo que decimos y también vivimos. También finalmente una fe genuina real. En otras palabras, es muy posible que muchos tengan una fe fingida. Pero yo he estado en la iglesia toda mi vida. Yo me bauticé. Y uno ve, ¿en el tiempo hay fruto de cambios? ¿O es solamente una fe, Ahí está. Si uno supiera manejar. Una fe genuina, real, que produce el conocimiento del Señor Jesucristo. Y cuán importante para todos nosotros hacer la autoexaminación de nuestro corazón, de decir, realmente le conozco a Cristo y también Él me va transformando, cambiando según la imagen de Cristo, no según otra cosa que el hombre podría o decir o inventar. Hoy día también quiero mencionar lo que es un poco el sobrevuelo, espero que puedan verlo ahí, como dijo un hermano, siempre en mi pantallita en casa se ve de otra forma. Las digresiones de Pablo en capítulo 1, vamos que Pablo tiene cierto tema central y de repente hay algunas digresiones donde no es que se desvíe totalmente, pero comienza a explicar algunas palabras, pero no es la idea central. Y vemos, por ejemplo, frenar la enseñanza divergente, versículos 3 al 5, y luego Pablo comienza a hablar un poco acerca de eso, el uso correcto de la ley versus el uso por los maestros equivocados. No es que se está desviando completo, pero la idea principal es frenar la enseñanza divergente y también versículos 18 al 20, de nuevo, él vuelve a ese tema de afirmar la sana doctrina. Timoteo, no dejes de enfatizar esto de la sana enseñanza de las Escrituras. En otras palabras, otro comentario que podríamos hacer, lección que podríamos sacar de 1 Timoteo, algo fuerte de una iglesia saludable es enseñanza bíblica. Como una de las marcas principales de una iglesia saludable,
se enfatiza mucho la enseñanza correcta, la autoridad de ¿qué? De las Escrituras. Las Escrituras. No mis ideas, no tus ideas, no nuestras ideas, las ideas de Dios, las palabras que Dios ha hablado, que son palabras eternas y también inspiradas. También en la sección que van a ver el otro domingo, tiene que ver con versículos 12 al 17, en parte el testimonio de Pablo, donde él dice, Pablo que era pecador salvado por Cristo. Y vamos a ver en parte por qué él hace esa digresión en cuanto a hablar de lo que fue su testimonio, diciendo, mira, algunos hablan de la ley y él dice, no importa lo que digan ellos en cuanto a la ley, yo sé que Cristo vino ¿para qué? Rescatarnos, a salvar a los pecadores. Y Pablo dice, soy el número uno, soy el número uno. Y finalmente termina de nuevo con este tema. Entonces, vemos todo capítulo 1 encapsulado, resumido de esta forma en cuanto a lo que es el bosquejo y también el caminar. Una vez más, de lo que vimos la semana pasada, gracias Lucho por lo que hiciste en cuanto a señalarnos esto, Dios nuestro Salvador. También Jesucristo nuestra esperanza. Dios nuestro Padre. Jesucristo nuestro Señor. ¿Se fijan que Pablo está diciendo, esto es nuestra identidad y nuestra relación a Dios el Padre, Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestra esperanza, Jesucristo nuestro Señor? Si tú te distancias, si tú te desvías de esto, ¿con qué te quedas? Sin el Salvador, sin esperanza, sin el Padre y sin el Señor. Tal como naciste, terminas condenado, sin esperanza. Entonces, notamos aquí fuertemente que Pablo está diciendo a Timoteo la importancia, la centralidad, el fundamento del Evangelio, porque esto es lo que Cristo nos trae, lo que nos ofrece. Pero sin Cristo, nada de esto se aplica. Y no se olviden, una vez más, que Pablo enfatizó a Timoteo la forma de entrar en la relación correcta es por la fe. Por la fe. Estar de acuerdo con lo que Dios dice, aceptar lo que Dios dice, aceptar las afirmaciones que Dios dice. Tú eres pecador. No. Siempre un poco mejor que alguien. Siempre un poco mejor que el peor, ¿o no? Pero por la fe aceptamos, estamos de acuerdo y creemos y afirmamos, aceptamos lo que Dios dice. Entonces, incluso de nuevo es importante no olvidarnos, hermanos, de la importancia de la fe. Es muy fácil tener conocimiento acerca de algo. Y luego es muy diferente tener conocimiento personal de Dios en mi vida y conocerle por la fe. Por la fe. Por eso, hermanos, vamos a seguir predicando el Evangelio. Es nuestra esencia como iglesia. ¿Por qué? Es lo que nos cambió. Es la esperanza para este mundo. Es la esperanza para Puerto Varas. La fe en el Señor Jesucristo según la obra que Él hizo muriendo en la cruz por nosotros, resucitado el tercer día. Por lo tanto, en esta mañana quiero recordarles, en cuanto al pasaje que vamos a estar viendo, la esencia de nuestra fe y el mensaje que nos identifica. Insisto en el corazón del mensaje que nosotros proclamamos el glorioso evangelio que insiste en la grandeza de Jesucristo por medio de la salvación exclusivamente logrado por la persona y obra de Cristo en la cruz. Proclamamos eso, lo insistimos y nunca nos vamos a cansar de hacerlo. Eso, en pocas palabras, es lo que Pablo está diciendo a Timoteo en estos versículos cuando comienza a hacer el contraste entre la ley, como algunos tratan la ley. El asunto realmente aquí, hermanos, es la centralidad, la necesidad urgente de Cristo y su obra para justificación. No nos debe sorprender que Pablo de nuevo vuelve al tema central del Evangelio. Tú necesitas ser justificado por los méritos de Cristo. Cuando Pablo menciona y destaca esto, él dice en parte, ojo, versículo 6,
de las cuales cosas. ¿Cuáles son esas cuáles cosas? Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe genuina real. Y Pablo dice, de las cuales cosas, estas cosas mencionadas ahí en el cuadro verde, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron de la verdad a vana palabrería. En otras palabras, entendemos que hay algunos que escucharon, a lo mejor en cierto momento recibieron, pero en algún momento se desviaron, se alejaron y tal como dice Pablo, se apartaron. Escucharon el mensaje, pero dijeron, está bien, pero preferimos otra cosa. Y se desviaron, lo dejaron atrás. En casi todas las epístolas del Nuevo Testamento uno percibe un problema constante. Habían algunos que dijeron, ok, Jesucristo puede ser el Salvador, pero también además de Cristo necesitamos la ley. Necesitamos hacer cosas, necesitamos vivir según un código y si vivimos según ese código, es decir, Cristo más algo que tú haces. Nos encanta, ¿no? Yo quiero solucionar mis problemas yo solo. Yo quiero jugar un papel importante en mi salvación. La salvación en Cristo es exclusivamente la obra ¿de quién? Jesucristo. No, pero yo tengo que tener fe. De acuerdo, tenemos que responder por fe. ¿Pero qué es? La obra que hace Dios en nosotros, por nosotros. Y entendemos entonces aquí que Pablo decía, algunos de las cuales cosas, algunos desviándose se apartaron a vana palabrería. El Evangelio de Cristo y las cosas que convienen en cuanto a un corazón limpio, la buena conciencia, una fe real, genuina, ellos dijeron, preferimos discusiones. De hecho, vimos anteriormente algunas de estas cosas, fábulas, genealogías interminables, discusiones sin fin. Hay personas que realmente les encanta eso. En vez de hablar del Evangelio, de la enseñanza bíblica, ¿qué significan palabras en su contexto? Me explico. Tenemos que hacer a veces un trabajo minucioso, ¿sí? Muy puntual en cuanto a saber en su contexto qué quiere decir eso. Pero Pablo está diciendo, algunos se apartaron ¿a qué cosa? Vana palabrería. Vana palabrería. Va a explicar un poco de qué se trata, qué está diciendo a través de esto. Todo eso tiene que ver con muy poco de la Biblia. Temas interesantes, pero muy poco en cuanto a lo que aporta la Biblia cuando se habla de la vana palabrería. Dice ahí en versículo 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ahora, ¿qué son los doctores de la ley? Tenemos algunos médicos profesionales en nuestro medio, sí, diferentes entre dentistas, cirujanos, qué sé yo. ¿De qué está hablando Pablo? Y uno dice, queriendo ser doctores de la ley. Bueno, no debemos estar pensando tanto en doctores como es nuestro contexto hoy en día. Pero ¿quiénes eran estos doctores? Si bien es cierto, comenzamos a averiguar en otras traducciones y la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, dicen maestros de la Biblia. Ok, está bien. Es una buena traducción. De hecho, eso sería quizás la traducción más literal. Pero también vamos a Hechos 5:34, vamos a buscar ahí, donde se aparece de nuevo, donde aparece esta mención. Hechos 5:34, la misma palabra. Hechos 5:34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Quién era este Gamaliel? Dice doctor de la ley, venerado. En otras palabras, era un experto
Entendemos que cuando a veces se usa el concepto de doctores en cuanto a como profesor o alguien que es casi eminencia, autoridad, experto. Entonces, la frase, como dice en la Reina Valera, doctor de la ley o doctores de la ley, cuando entendemos en su contexto, claro, quieren ser eminencia, quieren ser como los expertos de la ley. Es buena traducción, por lo tanto. Maestros es la idea, pero estos tipos no solamente quieren enseñar, quieren ser como la eminencia, la autoridad, los expertos. ¿Es malo querer ser muy bueno en su profesión? No. De hecho, podemos honrar al Señor haciendo lo mejor posible lo que hagamos. En la iglesia, sirviendo lo mejor posible para la gloria de Dios, le honra al Señor. No estamos diciendo, no, debemos conformarnos con lo peor. Nada que ver. Pero estos tipos expertos querían ser los expertos de la ley y fíjense lo que Pablo decía en cuanto a ellos. Queriendo ser doctores de la ley, recuerdan, no querían conformarse con la enseñanza bíblica, por lo tanto se desviaron, se apartaron, querían ser los expertos, pero ¿cuál es el problema? Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Poco grave. ¿Te gustaría ir a un médico, un cirujano, neurocirujano? Tengo un problema y él habla de motos, pero no de tu cerebro. Él habla de gasfitería, pero no de tu cerebro. Y ya, opérame, por favor. Ábrame el cráneo, haz una operación delicada. Nadie le va a escuchar si no entiende, si no puede afirmar bien, correctamente las cosas. Entonces el problema de estos expertos es sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, ¿qué es lo que sospechamos de ellos? Pantalla de humo. Ellos querían ser los expertos sin realmente entender las escrituras correctamente y cómo se aplican las escrituras a la vida de uno. En otras palabras, esto habla de una falta de comprensión. Palabras elocuentes, palabras grandes, palabras de otro nivel, pero sin comprensión. Y seguramente sin aplicación a su propia vida. En este momento o en este punto pausamos un momento en cuanto a hacer la pregunta, ¿cuál es tu motivación al servir en la iglesia local? Habían estos que dijeron, no basta con la palabra, se desviaron, se apartaron, querían ser los expertos sin entender la palabra de Dios. Motivación equivocada. Y podríamos hacer estas preguntas. ¿Te interesa tener seguidores que te tiren flores? Tú eres el experto, tú sabes todo, tú nunca puedes equivocarte. ¿Eso es lo que nos interesa? ¿Eso es lo que nos motiva en servir en la iglesia? Ser un experto con una opinión de todo, pero realmente no saber bien. Una posición de autoridad en la iglesia. Me explico, todo esto es posible en nuestro corazón. Nuestro corazón, como dice la Biblia, es engañoso, hogar de maldad, refugio de mentiras. Hermano, no me vengas con eso de nuevo. Conocemos nuestro corazón, ¿o no? Puertas adentro, lo conocemos. Y sabemos que a veces atesoramos y nos refugiamos en mentiras. Y el Señor dice, ojo, examina la motivación nuestra en cuanto a servir en la iglesia, porque algunos no se conforman con la palabra de Dios, una conciencia limpia, una fe real, un corazón puro, y algunos quieren buscar otras cosas, y por lo tanto la palabra de Dios nos exhorta a cuidar nuestro corazón del autoengaño cuando no estamos conformes con el Evangelio y queremos poner más agregados al mensaje de Cristo. Recordemos también en cuanto a este llamado que Pablo hace aquí, que algunos se desviaron,
No nos olvidemos lo que Pablo decía en Filipenses capítulo 3. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 18, 19, Pablo decía, porque por ahí andan muchos. En 1 Timoteo 1, él dice algunos, pero fíjense lo que dice a los filipenses, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos que en cierto momento dijeron, sí, Cristo, pero en algún momento dijeron, no basta con eso y se apartaron, se desviaron, levantaron el ancla del Evangelio y dijeron, no, no queremos estar anclado al Evangelio. No queremos creer que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Y Pablo dice, andan muchos de los cuales os dije muchas veces, ahora son los enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Nunca llegaron a conocer al Señor de verdad, cuyo Dios es el vientre, los impulsos, los intereses, los placeres, la vanagloria, todo eso es como lo que manda en su vida. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo decía que él terminaba llorando por estos que en cierto momento eran los hermanos y en otro momento dijeron, no, el mundo me atrae, el mundo me llama, soy del mundo, y estaban felices en el mundo. Obviamente la palabra de Dios nos confronta a decir, eres del mundo, estás cómodo en el mundo o no eres de este mundo. O eres un peregrino diciendo, yo estoy pasando el tiempo nomás, pero no soy de acá, no soy de acá. Pablo no está pretendiendo que no haya luchas. Hay luchas reales en nuestro corazón, pero él está diciendo los que se entregan nomás y dicen, no, y se aparten. Terminan siendo enemigos de la cruz de Cristo. Obviamente, hermanos, hay que siempre parar y decir, no seamos engañados, no nos dejemos ser engañados en nuestro corazón de muchas cosas que suelen engañarnos, que no son la fe real, genuina en el Señor Jesucristo. La única forma de tener una iglesia saludable, Cristo, el único y suficiente Salvador. La única forma. Versículo 8, Pablo dice, continuando hablando acerca de estos que querían ser los expertos, pero sabemos que la ley es buena. Algunos querían ser los expertos de la ley, y Pablo dice, de querer ser un experto no es malo si uno quiere realmente entender, enseñar y también aplicar correctamente. Pero el problema aquí, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces Pablo, tal como nosotros cantamos, la ley de Jehová es perfecta. Encontramos esas referencias a la palabra del Señor, los mandatos, las prohibiciones del Antiguo Testamento. ¿Debemos pensar que la ley es mala? No. La ley es buena si uno la usa legítimamente. Y vamos a ver de qué está hablando Pablo aquí. Vamos a ver que Jesucristo para estos expertos no era el único y suficiente Salvador. Era necesario agregar más cosas y al final dejar atrás al Señor Jesucristo e irse a otro tema, a otra cosa. Pablo comienza a decir en versículo 9, explicando un poco más esta idea, la ley es buena si uno la usa legítimamente, si uno la usa correctamente. Versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ahí en el monte Sinaí no es que Dios dijo, para mi pueblo justo, santificado, todo perfecto, aquí les voy a dar ley. ¿Recuerdan las cosas que sucedieron ahí en los 40 años en el desierto? Mucha incredulidad,
mucha desobediencia. Dios dijo y ellos dijeron, no nos importa. Dios había prometido, no estamos ni ahí. Dios dijo, no lo hagan. Aquí nuestro Dios que nos sacó de Egipto, becerro de oro. Aquí vemos en esta lista, en versículos 9 y 10, una lista que hace mucha referencia a especialmente los 10 mandamientos. Casi todos conocemos bien los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás ninguna imagen. No tomarás el nombre de Dios en vano. Sí, entendemos eso. Y Pablo dice aquí que la ley, los 10 mandamientos, y podríamos en un sentido decir toda la ley del Antiguo Testamento, unos 613 mandamientos en total, entre qué hacer y lo que no hacer, 613. La ley no fue dada para el justo, sino para, Pablo comienza a describir, para quiénes fue dada la ley. Y dice, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Y uno dice, ¿qué es eso? Es asesinar al padre o a la madre. Y muchos de los comentarios dicen también, ¿qué decía los 10 mandamientos? Honrarás a tu padre y a tu madre. En otras palabras, deshonrar a los padres es como matarlos, pero también en muchos casos incluso de asesinar a los padres también ocurre en el mundo. No estamos hablando de vida en Marte, ni Júpiter, ni ningún otro planeta. Estamos hablando de nuestro planeta. Y la ley de Dios que fue dado para esas personas también dice para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Entonces, la ley de Dios fue dada para los malvados, para los pecadores, en un sentido para frenar, para limitar, para decir el Dios Santo no tiene parte de eso y su pueblo no debe participar en eso. Entonces entendemos que toda esta lista, y obviamente es un resumen, no es una lista exhaustiva. Por ejemplo, aquí no habla necesariamente de codicia, que es parte de los 10 mandamientos. No codiciarás lo que tenga el vecino, que uno ve o su esposa, o sus cosas, o sus animales. Dios decía, no codiciarás. Vemos entonces una lista representativa que la ley de Dios fue dirigida en cuanto a todos estos problemas. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. Esto nace del corazón de todos nosotros. No es que uno tiene que ser, ingeniero químico y ya voy a agregar algunos elementos y algunos ácidos y de repente estas cosas van a nacer en tu vida. Naturalmente germinan en nuestros pensamientos y el corazón. Seguramente vamos a decir, no, pero yo no para tanto. Muchas veces nos consolamos con eso. Pablo también dice a Timoteo, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, cualquier otra cosa también que uno podría nombrar que es contrario al Señor y su santo mandato. ¿Es posible que guardemos la ley? Pero saqué 5 de los 10, saqué un 6, un 7, no soy tan malo. Todo es relativo, ¿no? Somos expertos en la ley de relatividad. No soy tan terrible. 5 de 10 no es malo. Apenas estoy aprobando. Vemos lo que dice la palabra de Dios, pasaje que ustedes conocen bien, pero nosotros en esta lista de los 10 vamos, yo bien aprobado, y pensamos que vamos aprobando y al final saqué 7 de 10 y nos consolamos. ¿Eso en el fondo del corazón de todos o no? Sutilmente decimos, pero 8 de 10 no es tan malo. Siempre mejor que un prójimo, siempre un poquito mejor que otro.
y damos cuenta lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Hermanos, no me vengas con eso. Hermanos, no nos gusta que la palabra de Dios nos dice de manera universal. Todos nosotros igualmente, estamos todos en la misma clase. Todos. Pero yo no he asesinado. Cristo dijo, pero si tú odias, si los pensamientos, ¿cuál es la diferencia? Entonces la palabra de Dios, y entendemos incluso parte del propósito de los 10 mandamientos, nos recuerdan de esta verdad fundamental y necesaria. Tú simplemente no puedes ser ni hacer lo suficiente bueno para entrar en una relación con Dios. Todos condenados, todos quedamos cortos, todos deficientes delante del Dios santo y justo. Pero siempre escuchamos cuando hablamos de las leyes, ¿no? El dicho popular, las leyes son para... No es si dice límite de velocidad, ¿qué dicen? Da lo mismo. Si dicen no estacionar, eso es para otros. Siempre tenemos excusas, siempre nos justificamos, ¿o no? Y decimos, es decir, humanamente en el corazón de todos, las leyes son para quebrantar. Casi no sé por qué nos reímos, pero... Otro filósofo inglés, John Locke, decía, las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. Wow. Yo creo que eso refleja verdades bíblicas. El hombre no fue creado para guardar leyes. Las leyes vinieron especialmente desde Génesis 3 en adelante, por nuestra maldad, nuestra corrupción. Y entendemos, la ley de Moisés en Sinaí fue dada debido al pecado, los pecadores, pues la ley resalta nuestra maldad y confirma el hecho de que todos somos pecadores y urgentemente necesitamos ser rescatados, lavados y transformados por la obra de Dios a través de Cristo. Volvemos a lo que dice en Romanos 3, versículos 19 al 24. Leamos lo que dice ahí en Romanos capítulo 3. Recuerdan, Pablo estaba hablando acerca de la ley. Algunos querían ser expertos de la ley. La ley fue dada no a los justos, sino a los pecadores. Aquí en Romanos 19 al 24 dice así. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Apartados, lejos, cortados de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo dice claramente cuál es el propósito, cómo debemos entender el propósito de la ley, para qué fue dada. Y vamos a repasar. Claramente dice, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces la ley que nos dice, no harás, y lo hacemos. Somos culpables. Entonces todos estamos bajo el juicio de Dios de acuerdo o a la luz de la ley de Dios. Vemos también, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
La ley nos dice, somos pecadores, la ley también nos dice, no pueden ser justificados simplemente tratando de cumplir la ley. Imposible. Condenados y por esta lista no pueden ser justificados. Pero si yo saqué un 8 de 10, ¿no es suficiente para ser aprobado? No. Y finalmente, versículo 20, Pablo dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Pablo dice en 1 Timoteo 1, la ley, si uno la usa legítimamente, es buena. No son necesariamente buenas noticias. ¿Por qué? ¿Condenado? No se puede justificar por cumplir, por tu propio esfuerzo. La ley nos dice, Dios, te necesitamos. Dios, necesitamos que tú nos limpies, que tú nos cambies el corazón. Dios, necesitamos tu gracia, tu perdón, porque esta lista de leyes no podemos guardar nosotros. Eso es el propósito de la ley. Y en los tiempos de Pablo y Timoteo, ¿qué estaban haciendo en la iglesia de Éfeso? Algunos estaban siendo expertos de la ley. Vamos a la ley, eso nos puede justificar. Eso nos puede justificar. ¿Qué decía Romanos 3? La ley te condena, la ley te recuerda, aquí no se puede ser justificado por la ley. Nos recuerda que necesitamos al Señor Jesucristo. Este mismo pasaje decía, por medio de la fe en Cristo Jesús viene la justicia. Solo ahí, solo ahí. Por fe. No, pero yo quiero hacer algo. 100% tiene que ser la obra de Dios en nuestro corazón. Entonces, una vez más, la ley sirve para mostrarnos que somos culpables delante del Dios santo y justo, pero simplemente no nos puede transformar ni justificar. La esencia entonces, hermanos, del evangelio en la iglesia es Cristo es el único y suficiente Salvador. No hay otro camino, no hay otro agregado, no hay otra alternativa, no hay otra opción. Déjame ilustrar cosas que hemos escuchado en estos días en nuestro mundo. Yo creo que algunos de ustedes incluso lo conocen más de cerca porque vienen de ese trasfondo. El día de reposo. Hay que guardar el sábado. Dice en el Antiguo Testamento, el séptimo día. Sabemos, el Shabbat es el sábado. Y estamos reunidos el domingo. Estaban trabajando ayer. Pena de muerte. No, pero nosotros vamos al culto el sábado, así que estamos bien con Dios. Dios está obligado a aceptarme porque yo cumplo uno de los 10. ¿Me explico la mentalidad nuestra? Hacemos tanto y Dios, si mi nota es 5 de 10 o para arriba, tú me debes. No me puedes condenar. Me tienes que mostrar misericordia. Romanos 3, no. Condenado. Si fallas en uno, condenado. En uno solo, condenado. Perdón, algo que salté. Santiago 2:10. Algunos de ustedes lo miraron y dijeron, hermano, por favor, sigue tus notas. Santiago 2:10. Santiago dice así, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Si uno quebranta uno solo, eres transgresor de la ley. Quebrantaste la ley, eres culpable. Pero uno solo es lo que dice la palabra de Dios. No comer cerdo. ¿Cuántos comieron tocino esta mañana? Ni lo queremos confesar. Pero fácilmente uno dice, pero si yo no como cerdo, abstengo, tampoco como mariscos, Dios, me debes. Qué conveniente cuando nosotros insistimos, Dios, por mi conducta, por lo que yo hago, tú me debes.
El Evangelio dice, no, nada mío, nada tuyo, todo lo de Cristo, absolutamente de Cristo. No matarás, yo no he matado a nadie. Los detesto, no los soporto, pero no he matado a nadie. Pero de nuevo, no puedes decir delante de Dios, como no maté a nadie, estás obligado a salvarme y dejarme entrar a tu cielo. Fui bautizado en la iglesia evangélica, estás obligado. Entendemos clases. ¿Cuántas veces pensamos que Filipenses no es un libro de doctrinas profundas, sólidas, fundamentales, pero encontramos la joya doctrinal del mensaje de Pablo, que es el Evangelio, y él dice aquí en Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 10. Pablo, cuando él decía, todas mis ganancias, yo era judío, de Benjamín, que hablaba el hebreo, un fariseo, pero envidiable. Y Pablo decía, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por causa de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La frase, Cristo, el único y suficiente Salvador, la esencia de estos versículos. Versículo 9, y ser hallado en Él. El testimonio de Pablo, también la oración de Pablo, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. ¿Por qué? La ley no nos justifica, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces el testimonio de Pablo es, esto es el único camino de justificación, de conocer a Dios y ser su hijo y también realmente tener paz para con Dios. No es por asistir acá. No es por decir, ¿tengo asistencia suficiente para aprobar el año? No. ¿Fui bautizado? Tampoco. ¿Diezmos, ofrendas? Tampoco. ¿Participo en ministerios? Tampoco. Solo Cristo, su justicia, su muerte y resurrección. Por eso entonces, hermanos, volvemos a insistir y por esto no nos cansamos de decir y hacer la invitación y uno de repente dice, no, pero todos somos salvos. ¿Qué decía Pablo? Algunos se desvían. Muchos comenzaron o dieron por lo menos una fe aparente, la fachada. ¿Y qué dice Pablo? Una fe no fingida. Entonces, hermanos, nunca hay vergüenza en cuanto a decir, yo pensé, pero no me di cuenta lo que dicen las Escrituras, es solo por medio de fe en Cristo Jesús. Si tú estás aquí y dices a lo mejor toda tu vida, yo pasé 10 años en la iglesia como niño, hasta que yo comprendí lo que Cristo hizo por mí en mi lugar en esa cruz. Podemos llevar mucho tiempo escuchando, pero de repente en algún momento yo no he respondido a la invitación, no he entendido, yo soy condenado sin Cristo mi Salvador. Si tú te encuentras aquí en esta mañana y nunca has resuelto ese tema, hoy es el día de salvación. Es solo por fe. Yo entiendo por qué Cristo vino a rescatarme lo perdido, lo condenado. Y solo por fe en Él, Jesús el único y suficiente Salvador. Dios te invita, Dios te llama. Por eso Cristo fue enviado. Cuando vemos entonces en este pasaje, Pablo estaba diciendo, hay algunos que se desvían, algunos no entienden para qué es la ley y al final él dice en versículo 10, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo termina diciendo esto.
Proclamamos el glorioso evangelio que insiste en la grandeza de Jesucristo por medio de la salvación exclusivamente logrado por su persona y su obra en la cruz. Es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, no hay otro camino. El único camino es a través de Cristo, y para la iglesia, para que la iglesia sea saludable, tenemos que siempre proclamar Cristo y la vida transformada en Él y todo lo que es el fruto que Él produce cuando Él llega a habitar en nuestras vidas. El glorioso evangelio. La obra de Cristo a favor de nosotros y en nosotros. Vamos a orar.